poder repasarla. Ok. Después ya entra al Gmail y ahí vas a acceder a la copia. Bien. Vamos a ver entonces qué es el átomo. ¿Cómo definiremos el átomo? Es la mínima porción de materia. ¿Bien? ¿Corresponde a qué? A un cierto elemento químico. ¿Sí? En segundo lugar, el átomo es indivisible. O sea que no se puede dividir. ¿Y cómo está formado? Está formado por protones que tienen cargas positivas. A ver, veamos de lo más básico. Está formado por un núcleo. En el núcleo, ¿qué hay? Protones y neutrones. Y está formado también por una nube electrónica. Son los niveles de energía, ¿o no? Sí, o capas de energía. Bien, que son los anillos alrededor del núcleo y encontramos ahí que un electrón. Bien. O sea que ya tenemos el primer concepto de átomos. Bien. Luego vamos a tener ¿cómo se fue? Bien, a ver, veamos el protón. ¿Qué tiene el protón en particular? ¿Qué es el protón? Es una subpartícula ¿está dónde? En el núcleo. ¿Y cómo es su carga? Positiva. Bien. ¿El neutrón? Está en el núcleo, tiene carga negativa. Entonces, una subpartícula en el núcleo. Tiene carga negativa. ¿Y el electrón? Está en los niveles de energía. Bien, en la nube. Y no tengo ni idea si es negativo o positivo. Esta es una subpartícula también. Y tiene carga negativa, el neutrón es cero. Pues el electrón no está en el núcleo. ¿No? El neutrón sí está en el núcleo y tiene carga neutra. Ah, nube. El electrón tiene carga nube o en las niveles de energía. Bien. Tiene carga negativa, ¿no? El neutrón tiene neutra. Ahí me equivoqué. Ah, ok. Vamos a ver los distintos modelos atómicos a lo largo de la historia. El primer postulado del modelo atómico lo describió John Dalton. Dalton lo que proponía era que el átomo era una sola masa rígida e indivisible. Eso es lo que nos planteó desde un principio el señor John Dalton. ¿Bien? Pero que Dalton no tuvo un error en su postulado. Dalton, bien, entonces planteaba que era una masa sólida e indivisible. Hasta que apareció Thomson. El señor Thomson dijo, tras haberse hecho el descubrimiento del electrón, dijo que el modelo atómico era una masa rígida con partículas dispersas de carga negativa y que la gran masa era de carga positiva. Así fue como Thomson, bien, predijo cómo sería el modelo atómico, bien. Entonces, este es el modelo atómico de Thomson: una masa con carga positiva con cargas negativas, bien, dispersas. También llamado el modelo del budín de pan o budín con pasas de uva, porque es como un pan que tiene frutitas adentro. Luego apareció Rutherford. Bien.
Fíjate bien cómo se escribe, pero el concepto está. Rutherford agarró una placa de oro, y lo que hizo es bombardearla con partículas alfa. Las partículas alfa son partículas compuestas con protones y neutrones. Ahora, imagínate que yo tiro partículas acá. ¿Qué pasa con las partículas si esto fuera la partícula? ¿Qué pasa siempre? No sé. ¿La atraviesa o rebota? Rebota. Bien, eso es lo que pensaba Rutherford. Decía, toda partícula que yo lance tiene que rebotar. ¿Qué pasó? Algunas atravesaron y dijo, algo pasa acá. Y descubrió que el átomo está compuesto por un núcleo rodeado de niveles de energía. Básicamente, que habían huecos, ¿sí? Que el núcleo estaba compuesto por protones, electrones y neutrones, ¿sí? Luego vino John Dalton. ¿Sí? Dalton propuso ya un modelo más actual, donde en el núcleo encontramos protones y neutrones, pero en los orbitales, bien, presentan varios niveles de energía. ¿Sí? Hasta el modelo actual, el modelo de Schrödinger, que plantea que tenemos el núcleo con protones y neutrones, pero que alrededor hay que ya no niveles, sino una nube de energía. ¿Sí? Ya no definimos el electrón, al orbital, como un anillo donde encontramos el electrón, sino que ahora lo definimos al orbital como una nube o una zona donde hay alta probabilidad de encontrar un electrón. Esos fueron los distintos modelos. Bien. La configuración electrónica. Cuando John Dalton presentó sus datos, lo que hizo fue armar la configuración electrónica. Pero para poder empezar a armar bien la configuración electrónica y hablar de los niveles de energía, ¿qué tengo que saber? ¿Cuántos electrones tiene cada átomo? Para saber cuántos electrones tiene cada átomo, ¿qué te voy a dar? Un átomo, que como dato tenemos el número más atómico, y un número A que se llama número másico. ¿O no? Correcto. Y en la tabla periódica es que... ¿Cuál es cuál? El más chico siempre es el másico, el atómico, y el más grande es el másico. ¿Bien? ¿Qué nos indica o cómo definimos al número atómico? Vamos a definir al número atómico como la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿sí? Sí. Y también podemos decir que es la cantidad de electrones, siempre y cuando se trate de un átomo neutro, ¿sí? Los neutrones los vamos a sacar como haciendo la resta entre el número atómico, el másico y el atómico. Este menos este, ¿no? Sí. Bien. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo sodio con número atómico 11 y número másico 23. ¿Qué tiene que decir? Número atómico 11, número másico 23. Protones y electrones 11. Y neutrones 11 menos... 23 menos 11. Ah, 23 menos 11. 12. ¿Listo? Fácil, ¿no? Con esto vamos a pasar entonces, ya podemos empezar a hacer nuestro primer dibujo del diagrama de Bohr. Entonces, si yo tomo el átomo de sodio, ¿qué voy a hacer? Que voy a tener 11 protones, sí, 12 neutrones, y básicamente puedo decir que tengo orbitales que tienen 11 electrones. Después vamos a ver bien cuántos niveles, ¿sí? Veamos qué significa los orbitales. Un orbital S, ¿cuántos electrones puede tener? No sé a qué lo que... Puede tener 2 electrones y es un orbital esférico. Un orbital P puede tener 6 electrones y es un orbital bibobular. Un orbital D
puede tener 10 electrones como máximo y también es bivobular. Y un orbital F puede tener 14 electrones como máximo y es bivobular. Cada uno de estos apunta en una dirección del espacio, ¿sí? ¿Eso me enseñaron a mí? No, pero yo te doy como está el libro. Ah, ¿Sí? Porque sabes que la forma del orbital es bivobular, por si te pregunto. un infinito. Básicamente. Veamos ahora. Cuando armamos la configuración electrónica, esto nos sirve mucho. Y a la hora de armar las casillas cuánticas, un orbital S es un cuadrito que puede tener 2 electrones. ¿Qué es una casilla cuántica? Indicar como los orbitales en forma de cuadrados. Eso no hago yo. ¿Lo viste? Mm-mm. Bueno, pasemos al siguiente. ¿O sí? No vi. Bueno, ya te voy a explicar. Una casilla cuántica es representar los orbitales en forma de cuadrito. Un orbital S es un solo cuadrito que puede tener 2 electrones. Un P sería 3 cuadritos que pueden tener 6 electrones en total. El D sería 5 cuadritos, la mitad de los electrones. El F, 7 cuadritos. 4, 5, 6, 7. Cada uno puede tener 2 cuadritos, ¿sí? Estos nos van a servir después para ver los números cuánticos, ¿sí? Empecemos la configuración electrónica. ¿Cómo se arma la configuración electrónica? ¿En qué orden vamos? Empecemos. 1S, hagamos de cuenta que llegamos hasta el último elemento. Sí, pero ¿cómo es de los electrones la configuración electrónica? No, sí, obvio. Y tengo que hacer, entonces para sacar la configuración electrónica tengo que hacer este menos este. No. No, este el número atómico protones y me electrones. indica y con eso vamos a saber. Entonces, por ejemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, F14, 5D10, 6P6. Y no tengo más. 7S2. ¿También pongo ese? Este es el último, 7S2. Lo pongo por abajo. Bien. Y tenía que ir sumando los de arriba. Exactamente, mira, 2, 4, 10, 18. Tengo 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 86 y 8, 88. Ok, y... Acabamos de llegar a una configuración 88. Radio. Acabamos de, con esto completo nos da la configuración de hasta el radio, ¿sí? El elemento 88. Bien, entonces conociendo las configuraciones, por ejemplo, nosotros teníamos... Ivanka, si yo tengo que ir con... Bien, entonces veamos una configuración, por ejemplo, sabíamos hacer dato el sodio. Na, que teníamos 11, 23, ¿no? Y 12. Bueno, 1S2, 2S2, vamos, 4. 2P6, vamos, 10, 3S1. Ahora, con las configuraciones yo ya puedo saber tengo los 11 niveles. ahí. No tengo que sacar, pero los sí, perdón, sí. Bien. Sí. Entonces, veamos. En el primer nivel tiene 2 electrones, ¿no? En el segundo nivel, porque estos dos grandes que están acá, me indican el nivel, tengo 4. 8 electrones. 2 más 6. Ok, 8. sí. En el tercer nivel tengo un electrón. Entonces con esto yo ya puedo hacer también un buen diagrama de Bohr. ¿Y ese? Acá están los dos juntos, porque ambos pertenecen al segundo nivel. Y ahí no tendría que ser... 8. 2 más 6, 8. ¿Dónde pertenecen ambos? Pero por eso, ese y ese serían 4. Bien, entonces acá abajo, estos números de abajo, los grandes, son el nivel y las potencias que están arribita son la cantidad de electrones. Entonces quiere decir que tiene estos 3 niveles, ¿no? Sí, el primero tiene 2. Listo, el primero tiene 2 electrones. El segundo 8. Y el tercero 1. Un electrón. O representa todos los puntitos, ¿no? Bien, y acá tengo 11 protones, 12 neutrones. Sí, ya lo habíamos hecho. Y ahí está un buen diagrama de Bohr. Si te llegasen a pedir las casillas cuánticas, bueno,
No es difícil, solamente acá abajo de esto hacemos las casillas. Un orbital S es una casilla. Orbital S, una casilla. Orbital P, 3 casillas. Orbital S, una casilla. Y dibujamos los electrones. Esto tiene 2. 1, 2. 1, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dio una casilla. Uno de dos. ¿Listo? Yo no creo que me las digan porque nunca lo hicimos. Bueno. Pero en el caso de... Bien, ya sabemos lo que es una casilla cuántica. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, lo siguiente, ahí vimos configuración electrónica, niveles de energía, ¿sí? Un diagrama de Bohr, concepto de átomo ya tenemos. Vamos a ver isótopo, y con esto vamos a cerrar. ¿Y qué será un isótopo? No tengo idea. Un isótopo, ¿sí? Es un elemento que tiene mismo Z, pero distinto A. ¿Bien? Quiere decir que esto difiere de neutrones. O sea, tiene distintos Es neutrones el y mismo protones. elemento. No siempre es distinto. Es el mismo. Un isótopo es el mismo elemento, pero tienen distintas masas. Por ejemplo, yo te pongo el caso del carbono. El carbono tiene 2 isótopos. Número atómico es 6, pero tiene 2 isótopos. El carbono 12 y carbono 14. Cambia el número másico. ¿Qué? No sé, no entiendo. A ver, ¿qué es esto de acá arriba? ¿Número qué? El número atómico. ¿Y esto de acá abajo? El número másico. Entonces, ¿tienen el mismo número atómico? Sí. ¿Ambos son carbono? Sí. ¿Tienen distinto número másico? Sí. Eso se llama isótopo. ¿Y por qué cambia? No entiendo. ¿Por qué? Porque sufre como una mutación que hace que tenga más neutrones. Pero ella, ¿qué me va a preguntar? Te va a dar un ejemplo, te va a hacer una listita. Por ejemplo, te da hierro 2656, carbono 126, oxígeno 816, carbono 614, flúor 919, y te va a decir que de esto le marqué cuáles son los isótopos. Entonces yo me tengo que fijar acá. No, vos tenés que fijarte, ¿quiénes son carbonos? ¿Quiénes son iguales? ¿Dónde está el hermano del hierro? No, no hay otro hierro. No hay otro hierro. ¿Hay otro oxígeno? No. ¿Hay otro flúor? No. ¿Hay otro carbono? Sí. Listo. ¿Tienen el mismo número atómico? ¿Tienen el mismo número básico? No. No. Listo. Esos son isótopos. Pongamos en cuenta que yo te pongo acá hierro 2736. ¿Hay 2 hierros? Sí. ¿Hay 2 hierros? Sí. ¿Tienen el mismo número atómico? Sí. No. Ah, no. 26, 27. Listo, no son isótopos. La condición de isótopo es que tenga el mismo número atómico, distintos números básicos. Ok. Bien. ¿Y por qué se da esa diferencia, esa mutación, por así decirlo? No es una mutación, sino que te lo sigo para que lo entendas. Sí, sí. ¿Cuántos protones tiene esto? 6. 6. ¿Cuántos electrones? 6. ¿Cuántos neutrones? 12. 6. Sí, es verdad, sí. Y 8. Ahí está la diferencia. La mutación se da en el núcleo. Bien. El carbono 14 se forma después de muchos años de haber guardado el carbono. Y es lo que usan los historiadores para hacer rastro de ver qué tan antiguo es ponerle un papiro, Claro. algo, ¿entendés? Y se hace con pruebas de carbono 14 porque nos dice qué tan antiguo es. Porque para formar carbono 14 tiene que haber pasado muchos años. Ok. ¿Sí? No vi esto yo. Pero está. Pero yo no lo vi. Pero está en la lista. Y por último, vamos a ver ya iones. Tenemos 2 iones. Uno es el anión. Eso sí. Y el otro es el catión. Un anión tiene carga negativa, mientras que un catión tiene carga positiva. ¿A qué se debe esa carga negativa? A que ganó electrones. ¿A qué se debe esa carga positiva? A que perdió electrones. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, F919 menos 1, quiere decir que el flúor gana un electrón. O sea que a la hora de llevar la cuenta que tiene protones 9,
electrones, tendría que tener 9, pero como ganó 1, ahora tiene 10. 10. Neutrones, 10. 19 menos 9, ¿no? Y por ejemplo, te pongo el sodio, 11, 23, más 1. Perdió un electrón. Entonces vemos protones, 12. 11. Electrones debería tener 11, pero perdió 1. Tiene 10. Neutrones, 23 menos 11. 12. No, menos 10. No, menos 11. Ok. Porque Y entonces cuando la resta. tienes más, pierde. Cuando tiene menos, gana. Gana. Ay, qué pesado. Es que no, ¿sabes por qué es que más y menos? ¿Por No. qué significa el contrario? Porque cuando tiene menos gana electrones porque el electrón tiene carga positiva. En cambio, cuando es más, pierde electrones y al perder electrones que hay más protones que electrones, o sea, más carga positiva. Lo podrían haber hecho igual.